Bueno, buenas tardes, doctor. Yo soy Carla Flores, soy del equipo 2 del grupo de diálogos interdisciplinarios y nuestro tema habla sobre el lado humano de la medicina. El tema principal trata sobre, con nosotros últimamente en estos últimos años, como que es muy visto, sobre todo en sectores de salud pública, que se deje de lado el lado humano de la atención que nosotros brindamos, porque ya muchas veces no se opta por brindar una buena calidad de salud al paciente o simplemente empatizar con ellos. Es más como que nosotros nos preocupamos ya, diagnosticar al paciente, diagnóstico de tratamiento y ya. Y se deja de lado el brindarle esa atención especial al paciente. Entonces, quería ver si podría hacerle unas preguntas sobre este tema. Adelante, con todo gusto. Bueno, las preguntas que planteó mi equipo son, de acuerdo a David Lorenzo, que es el autor, la dimensión espiritual permite al ser humano distanciar la parte biológica y sus impulsos. Si esto es así, ¿por qué diversos doctores meten a cirugía a sus pacientes por el simple hecho de ganar más dinero? Bueno, aquí hay que ver varias cosas. Primero, el paciente es un todo integrado. Tenemos una dimensión biológica, tenemos una dimensión psicológica, tenemos una dimensión social, tenemos una dimensión espiritual. De hecho, no podemos dejar de lado ninguna de las dimensiones específicas. Voy a citar algunos ejemplos de metodologías para la toma de decisiones en bioética. Pellegrino y Thomas Ma tienen una peculiaridad en su metodología y es tomar en cuenta el contexto. No solo lo clínico es lo que te va a permitir hacerle bien al paciente. Muchas veces el contexto que puede ser legal, social, religioso, cultural, puede influenciar la manera en que tú orientas un tratamiento o inclusive el grado de éxito que puedas tener. Sí, tú puedes elegir lo mejor desde un punto de vista técnico, pero resulta que no tienes la infraestructura o resulta que no tienes dinero, ¿sí? El paciente. Tú puedes elegir algún tipo de tratamiento específico, pero este choca con la cosmovisión del paciente, ¿no? Tú puedes estar muy seguro de lo que vas a hacer, pero la ley no te lo permite, ¿no? Entonces, no es tan sencillo pensar solo desde el punto de vista biológico la relación con el paciente. Debes incluir todo. O sea, esa es una característica propia del acto humano. Aunque somos profesionales, no dejamos de ser personas y nunca dejamos nuestras dimensiones. Ahora, en el aspecto espiritual es importante tener en cuenta muchas dimensiones del paciente. La espiritualidad la podemos entender desde el punto de vista religioso, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de cuidados paliativos, nosotros, las guías nacionales que tenemos, específicamente, hay un apartado que nos habla sobre el acompañamiento espiritual y nos da una serie de instrumentos y de indicaciones. ¿Cómo ayuda espiritualmente a un paciente? Vamos a hacer una reflexión sobre la lectura de su vida. ¿Qué hizo? ¿Qué bueno hizo? ¿Qué le faltó por hacer? ¿Qué hizo mal? Se puede corregir, puede terminar algún ciclo que esté abierto, puede reconciliarse, por ejemplo. Otro aspecto espiritual que se toca mucho en los paliativos es la despersonificación del paciente. Y este es en muchos niveles, no solo es el equipo médico, puede ser la familia también. Como eres un paciente terminal, ya no te llevan de vacaciones. Como eres un paciente terminal, ya no te incluyen en festejos porque no puedes comer alguna cosa, quizá, o no puedes tomar alcohol, o no puedes fumar. Sí, entonces te segregan. En el campo médico, por ejemplo, dejas de ser Don Juan para convertirte en el paciente 3625 o para convertirte en el terminal de la cama fulana de tal o para convertirte en el paciente sin recuperación. ¿Sí? Entonces, la dimensión espiritual siempre debe estar presente. En bioética hay varias corrientes de pensamiento. El personalismo es del todo especial. Va a presentarnos un principio que se llama de totalidad terapéutica. Se conoce en la práctica como principio terapéutico. ¿Qué significa el principio de totalidad terapéutica en relación a la pregunta que me haces? Va a ser lícito desde el punto de vista ético la intervención sobre un paciente, sobre una parte de ese paciente, siempre y cuando el resultado final abone a su bien integral. Entonces, desde el punto de vista de la ética médica, nuestra acción tiene que ir orientada a todas las dimensiones del paciente, pero no solo lo dice la ética. Si nosotros revisamos los reglamentos de la Ley General de Salud,
en materia de prestación de servicios para el personal que labora en atención médica, nos va a decir que los niveles de intervención son tres. O sea, tenemos el diagnóstico, el curativo y el de rehabilitación. ¿Y qué es lo que vamos a rehabilitar? Vamos a rehabilitar física y mentalmente al paciente, lo vamos a rehabilitar individual y socialmente, por ejemplo. O sea, son todas estas dimensiones, ¿no? Las que tenemos que tomar en cuenta, tanto desde el punto de vista ético, como desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista deontológico. El, principios y valores propios de mi profesión. Y entonces, en este sentido, el elegir una cirugía como un medio, porque es algo que me requiere económicamente a mí, y va en contra de la deontología médica. Sí, desde Hipócrates existe esta indicación ética. En igualdad de circunstancias, debes elegir la que sea menos gravosa para tu paciente. Esto tiene 3.000 años, ¿eh? Un poco más. Entonces, si me preguntas, ¿meter al paciente a cirugía? Solo, no, es un acto que carece de ética. Es un acto que puede carecer de deontología médica, ¿no? Es un acto en el que no estás viendo la dimensión integral del paciente. ¿Sí? La siguiente pregunta sería que si cree usted que la ciencia puede coexistir con la fe o cree que hay una tensión inherente entre ambas. Yo creo que esta pregunta tiene varios niveles de respuesta. Eh, mm, Te lo podría contestar desde un punto de vista de la filosofía clásica. La metafísica en Aristóteles surge como una manera de explicar aquello que sabemos y tenemos certeza que existe, pero que no podemos comprobar mediante los sentidos físicos, externos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. ¿Sí? Pero existen. O sea, podemos poner ejemplos que quizás no sean de lo religioso. Eh, el amor. El amor es un conjunto de reacciones químicas, es un estado de la psique, es un sentimiento, es una dimensión espiritual. ¿Qué es? O sea, si preguntamos a la ciencia, tiene una aproximación muy burda, que tiene que ver específicamente con el cortisol y con se me fue el nombre de lo que te causa el chocolate, ¿no? Con las endorfinas, por ejemplo, ¿no? Un desequilibrio, pero pues hasta ahí no podemos diferenciarlo como tal, ¿no? Sin embargo, sabemos que existe, lo hemos experimentado. ¿Cómo lo explicamos? A Aristóteles le dan una explicación desde la metafísica, más allá de lo que percibimos con los sentidos, ¿no? El preguntarse por el origen, ¿de dónde vengo? ¿Qué hay más atrás? ¿Sí? Es una respuesta que no se puede dar específicamente desde el punto de vista de la materia únicamente, ¿no? Porque si nos vamos de causa en causa, nos vamos a dar cuenta que si bien somos producto de la evolución, pues ¿qué fue lo que originó la primera célula, por ejemplo? ¿Qué fue lo que originó las condiciones primitivas de este planeta? ¿Qué fue lo que originó este planeta? ¿Qué fue lo que originó el sistema solar? Y entonces vamos a llegar a un punto en el que no hay explicación. La pregunta que nos tiene empantanados ahorita, por ejemplo, es ¿qué hay antes del Big Bang? Tuvo que haber antes porque existe el tiempo y no la podemos contestar. Entonces, en ese sentido, dar una explicación metafísica es ofrecer una alternativa de certeza. Eso sería lo primero. ¿Cómo me ligo con mi origen? En este sentido, es importante. Si lo vemos desde el punto de vista de la religión católica, por ejemplo, podríamos pensar en lo que afirma Agustín de Hipona o Tomás de Aquino. Dios es el sumo bien. ¿Por qué toco esta noción? Porque el bien es a donde queremos aspirar todos, tanto el médico como el paciente. La relación que establecen el médico y el paciente tiene ese fin común. Es una alianza. El paciente quiere curarse y el médico no quiere tener todo el tiempo al paciente en el consultorio. ¿Sí? O sea, quiere que siga su evolución. Y en este sentido, la noción del bien como un absoluto, pues no tiene por qué generar fricciones entre la religión y la ciencia. Mis actos científicos deben orientarse al bien. Mi comportamiento individual como paciente debe de orientarse al bien.
Si nosotros vemos, por ejemplo, alguna comparación de principios específicos entre la religión, la sociedad y la ciencia, vamos a dar cuenta que hay un montón de similitudes. Por ejemplo, hablemos de normas de conducta. El el defraudar a alguien, ¿se castiga desde la religión? Sí, es un señalamiento. ¿Se castiga socialmente? Sí, y se castiga legalmente. El robar, el matar, el mentir. em, Todas esas normas de conducta son comunes. Las tenemos en los preceptos religiosos judíos, por ejemplo, en las normas cristianas, en los 10 mandamientos, en la deontología médica, en la ley, ¿sí? Y en los usos y costumbres sociales. Entonces, desde ese punto de vista, no tendría por qué haber una fricción específica en la aplicación de principios de conducta que nos orienten al bien. Ahora, quizás ya en la práctica, sí puede haber específicamente diferencias, porque desde un punto de vista religioso se puede prohibir que se hagan algunas alternativas para tu beneficio. A mí se me ocurre, por ejemplo, o lo más común, es esa creencia religiosa en la que se afirma que si tu sangre sale del cuerpo, es impura y no puede regresar, ¿no? Entonces, en este sentido, no te pueden contaminar con la sangre de otra persona, porque de lo contrario, al momento de estar en presencia con el Ser Supremo, este no te va a reconocer como puro, y entonces hay una consecuencia, ¿no? En ese sentido, la práctica religiosa puede de una u otra manera incidir, ¿no? En que no actúes médicamente para conseguir el bien de un paciente como sería salvarle la vida. Eh, También puede haber fricciones de carácter social en la religión. Por ejemplo, un tema que es del todo muy controversial y que al menos la religión católica no te va a conceder un margen es en el final de la vida. ¿Qué tienes que hacer desde el punto de vista de la Iglesia Católica? En el final de la vida lo que tienes que hacer es respetar el límite que ya conoces que va a ocurrir. No hagas medidas extraordinarias para prolongar ese momento. No hagas medidas que sean muy gravosas para el paciente porque entonces le haces sufrir de manera innecesaria. ¿Es lícito aliviar el dolor? Sí. ¿Es lícito alimentar y tratar a un paciente y su condición lo permite? Sí. ¿Es lícito la higiene? Por supuesto que es lícita la higiene, el cambio de posturas, todo esto, el acompañamiento psicológico, todo eso está de acuerdo en la Iglesia Católica. En lo que no está de acuerdo es en adelantar ese momento haciendo una medida para suprimir la vida, como sería la eutanasia. Entonces, en este sentido, habrá lugares en donde socialmente esto se hace todo, pero religiosamente no. O sea, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo entender la relación religión-ciencia? Pues depende, ¿no? Hay puntos de convergencia y hay puntos de disonancia. Muchos principios éticos son los mismos que se aplican, pero situaciones límite pueden ofrecer respuestas diferentes a lo que la medicina quiere hacer. Sí, ¿usted cree que existe un punto en el cual la fe deba pasar a un segundo plano y que la ciencia se haga un poco principal? Esta es una pregunta muy compleja, es difícil. Eh, y nosotros hablamos desde los derechos humanos, por ejemplo, los de primera generación eh, y segunda generación, pues es que son igual de valiosos. Entonces, el derecho a la salud y el derecho a la autodeterminación, ¿cuál va a estar por encima de cuál? Sería la pregunta. Eh, El derecho a mi autodeterminación implica el derecho de libre culto, de libre credo. O sea, la sociedad no me puede imponer a mí que no crea en algo. Tampoco va a obligar al que no tiene esa tendencia a hacerlo, ¿no? ¿En qué momento podríamos establecer un marco en el que se forza? Eso es difícil porque eso se llama totalitarismo, ¿sí? Eso se llama eh, autoritarismo, por ejemplo.
en un sistema. Te voy a poner un ejemplo, cómo habría que hacer una reflexión. Algo que no queremos que se repita en la historia de la humanidad es el holocausto. ¿Cuál era el pensamiento nazi? Vamos a los intereses de la ciencia porque queremos una superespecie. Y entonces pasamos por encima de todo, ¿eh? Pasamos por encima de la religión judía, pasamos por encima de la ley alemana, pasamos por encima de la deontología médica. Con una planadora le pasamos por encima, porque lo que me importa es que avance la sociedad aplicando la ciencia y la tecnología. La pregunta sería, ¿no queremos regresar a eso? Entonces permitiríamos de manera incondicional que los criterios científicos sean los que guíen nuestras acciones. Pues, tendremos que pensarle por ahí. Bueno, yo lo veo así, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y lo que está ocurriendo ahora es que si el sujeto libremente solicita un tipo de intervención que pudiera ir más allá de los límites éticos de la medicina, lo respetamos. Te pongo un ejemplo. Hay una persona que no necesita un implante, pero lo tiene. Trae una antena específica que en función de los aromas ve colores. No tenemos la menor idea de para qué hizo eso, ¿sí? Pero existe y lo hizo. O sea, es su individualidad, hace lo que sea específicamente con su cuerpo, no daña a nadie, ¿sí? Él absorbe los gastos. Entonces, hay situaciones que poco a poco se van derivando, ¿no? ¿Por qué un médico accede a hacer algo que no es por tu bien? ¿Por qué un médico accede a hacer algo que no tiene fines curativos o preventivos o de rehabilitación? O sea, eso sería parte de la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se puede permitir eso? Voy a poner un ejemplo muy concreto. No necesariamente es desde la religión, tiene que ver con ética. Hay una moratoria para la aplicación de la tecnología CRISPR-Cas9, sí la conoces, es ¿verdad? La de edición genética, que dieron el premio Nobel hace 2 años a las doctoras francesas. Hay una moratoria por parte del Consejo de Seguridad de Europa y puso un límite de años. O sea, no tenemos la certeza de que no hay efectos negativos en la aplicación de esa tecnología para mejorar embriones humanos. O sea, entonces, en ese sentido, ¿qué debemos hacer éticamente? ¿Aplicamos el conocimiento como lo tenemos? ¿Y qué pasa si ocasionamos cosas que no son reversibles? Entonces, ¿qué sería lo más prudente? Lo más prudente sería investigar más en otros modelos que no sean humanos, tratar de conocer los mecanismos específicos de lo que queremos hacer y entonces aplicarlo. O sea, la moratoria, si no me recuerdo, son 12 años o algo así. O sea, no podemos tocar embriones hasta que no tengamos un mayor conocimiento porque es irresponsable. Estamos aplicando un principio ético que se llama la precaución. Debo conocer los efectos secundarios indeseables y saber si los puedo enfrentar o no. Y si no los conozco, y los investigo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, tanto el marco ético-social como el marco religioso son un tipo de límite para la reflexión sobre lo que debemos hacer. Dejar impunemente que los criterios científicos se impongan, desde mi punto de vista, sería dar un paso atrás, ¿no? Y acercarnos a lo que no queremos que volvamos a hacer en la historia. ¿Cómo cree usted que la espiritualidad puede ayudar a humanizar la práctica? Fíjate que esa es una pregunta bien interesante. Te voy a dar una respuesta y le voy a dar el crédito a quien me dio esta respuesta. El doctor José Marcos Félix Castro de las Tesis de la Salud. En una reunión de directores de escuelas de medicina hace 6, 7 años, estamos trabajando en un modelo educativo. Él hizo una aseveración muy importante, la conciencia. ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Cómo me percibo yo? O sea, y eso te confrontas, como chocas con la pared y te dicen eso, y, híjole, entonces, si yo trato despóticamente a la gente, o la trato sarcásticamente, o no le presto atención,
soy iracundo, soy grosero, es porque así me concibo yo. El primer punto y que tiene que ver con la espiritualidad, ¿eh? Eso es neto, espiritual. ¿Cómo me concibo yo? ¿Cómo soy yo como persona? Me conozco. O sea, biológicamente sí, pero ¿y las otras dimensiones? ¿Cómo me entiendo? ¿Cómo me interpreto? En la medida en la que yo adquiera esa conciencia y esa conciencia sea reflexiva, definitivamente voy a humanizar mi profesión, más allá de la medicina, cualquier profesión. ¿Qué pasa? Que nosotros aprendemos la moralidad en varios niveles. Primero nos niegan todo cuando somos chiquitos, ¿sí? O sea, ahora yo creo que ya está cambiando un poco de moda. Todos dicen que no. O sea, no te dicen, a nada te dicen que sí. O sea, ¿vas caminando hacia las escaleras? No. Hay un cuchillo, no porque te vas a cortar. Hay un agua caliente, no porque te vas a quemar. O sea, todo te pone una restricción. A lo que no te pone restricciones porque lo puedes hacer. Y así aprendemos las normas de la moralidad y aprendemos los riesgos. El siguiente punto es la imagen de apego, que es algo. La imagen de apego es fundamental en los primeros años de vida porque es nuestro modelo a seguir. Puede ser nuestra mamá y nuestro papá, dependiendo de nuestra historia de vida, pero todos requerimos una imagen de apego. Esa imagen de apego tiene una conducta y nosotros la aprendemos. Cuando damos el brinco a ser autónomos, ¿sí? A tomar nuestras propias decisiones, es cuando tendríamos la obligación de conocernos. Es cuando tendríamos la obligación de conocer esa dimensión espiritual nuestra para saber cómo somos y por qué somos y por qué mis actos afectan al que está enfrente de mí. ¿Por qué si yo exijo que me traten cortésmente, yo no trato cortésmente? ¿Por qué si yo exijo que me presten atención, no presto atención? ¿Por qué si yo exijo que sean responsables y cabales, yo no lo estoy? Entonces, ese es un ejercicio de la conciencia, pero es más allá de la psique. O sea, lo que me lleva a pensar entonces qué es lo que me hace ser persona. Esa dimensión espiritual, sin lugar a dudas, ¿sí? Marca el entendimiento de por qué todos somos iguales. O sea, lo que es de mi naturaleza humana que me hace digno, lo comparto con todos los demás, ¿no? Tener esa conciencia, pienso yo, sería la base. Y lo tenemos que adquirir en algún momento, principalmente en la escuela, ¿no? En casa tenemos ya unas bases, como te dije, la obediencia y la imitación. Pero cuando saltamos a la autonomía, ¿quién nos acompaña? Sería la dimensión espiritual, pienso yo que es importante para entender lo que es la humanidad del pasado. Y ya por último, ¿qué cree usted que incluye más de acuerdo a su experiencia? ¿Las capacidades sobre la enfermedad o la enfermedad sobre las capacidades? Las capacidades de qué tipo de paciente, de físicas. Ajá, como las condiciones en las que se encuentra y cuando está enfermo. Ok, es que me estás preguntando, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Mira, yo, hablando de humanidad y de espiritualidad, yo lo que te diría es que la dignidad de un paciente no depende del estado de salud en el que se. La dignidad de un paciente no depende de su condición, no depende de las potencialidades que perdió o las que puede ganar. O sea, la dignidad de un paciente es propia de su naturaleza humana. Sería lo primero que podría yo en la mesa. Lo segundo es que la condición física del paciente es lo que de alguna u otra manera como médico te va a marcar a ti los niveles de intervención que tengas. Cuando un paciente es recuperable y cuando no. Cuando un paciente que es recuperable puede ser mantenido, ¿sí? O cuando no va a requerir mantenimiento. Cuando un paciente no recuperable requiere paliación y cuando no. Por ejemplo, un paciente que presenta los síntomas característicos de la diabetes, por ejemplo, te va a orillar a ti a actuar de alguna manera. Es una enfermedad incurable, sí, pero es controlable. Entonces, tu finalidad es una muy particular, que es muy diferente a alguien que tenga una gastroenteritis infecciosa. A él sí lo vas a restablecer al 100%, básicamente, ¿no? Pero tienes una enfermedad terminal, entonces es muy diferente el trato, porque no hay manera de mantener a ese paciente, lo tienes que acompañar.
y las condiciones del paciente te van a indicar lo que vas a hacer. Tú no vas a utilizar parches de morfina a un paciente recién diagnosticado terminal por cáncer. ¿Cuándo los vas a utilizar? Pues tu expertise médico y la derivación propia natural de la enfermedad te va a decir. Tú no vas a poner no vas a hacer una gastroctomía, ¿sí? Eh, en un paciente que es recién diagnosticado, por ejemplo, con enfermedad de las neuronas motoras. Esa gastroctomía la harás en el momento en el que ya sus músculos no te permitan la deglución. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No lo sabemos. Puedes tener un tratamiento adecuado y el paciente deriva muy rápido. Y hay pacientes que tardan más en derivar. Entonces, por una parte, en cualquier momento el paciente es digno y siempre puedes hacer algo por él. Eso es lo primero. Pero la condición del paciente sí te va a indicar a ti como médico qué nivel de conocimiento científico vas a aplicar y qué intervenciones vas a aplicar. Y sobre todo, esa condición te va a decir a ti cuándo debes de evitar hacer daño al paciente. ¿Sí? Muchísimas gracias, No, doctor. De verdad gracias a me ha ti. ayudado. Sí, bueno, cierro aquí.